Hombres y héroes. Hacia principios del siglo XV llegaba a su fin la llamada Edad Media, época de oscurantismo, guerras y estancamiento del pensamiento y la cultura occidentales. Leonardo da Vinci. El rey Eduardo III de Inglaterra decidió conquistar Francia, y así comenzó una guerra que duraría 100 años. Se sucedieron combates en el mar y en tierra, arruinando las cosechas una y otra vez, los ejércitos que luchaban en los campos. En el año de 1429, una doncella de apenas 17 años, hija de un humilde granjero de Domremy, Francia, llamada Juana y vestida de hombre, guió a los franceses a su primera victoria. Animados por Juana de Arco, los franceses empezaron a ganar victoria tras victoria. Avanzad sin temor. Todo saldrá bien. Juana fue capturada y los ingleses pedirían rescate por ella. En esa época el heredero al trono francés era el delfín Carlos, quien no hizo nada por salvarla. Se le acusó de ser bruja y los ingleses la condenaron a morir en la hoguera. La Guerra de los 100 años siguió algún tiempo después de la muerte de Juana de Arco, y los franceses, inspirados por su valentía, lograron recobrar su tierra de manos de los ingleses. Por toda Europa se hablaba de las maravillas de Oriente. Los primeros relatos fueron de los mercaderes y cruzados que habían conocido las lejanas tierras. Así pues, todos los europeos se interesaron por el Oriente. También se interesaron por los griegos y los romanos de siglos atrás. Al estudiar la cultura de Oriente, de Roma y Grecia, en Europa empezó a surgir un renacimiento de cultura y a ello se le llamó históricamente Renacimiento. Con el contenido de estos manuscritos crearemos un nuevo pensamiento propio. Uno de los hombres más brillantes del Renacimiento fue Leonardo da Vinci. Era escultor, pintor, músico, científico, ingeniero. Todo le interesaba a Leonardo, y de todo quería aprender lo más posible. Leonardo nació en Vinci, pequeño poblado de las afueras de Florencia, un 15 de abril de 1452. Hijo natural del abogado Ser Piero, de distinguida familia y buen nivel económico, y de Catalina, una humilde muchacha campesina. Yo quisiera casarme contigo, eres una gran mujer, pero... Sí, lo sé. Tus padres se oponen, ¿verdad? A causa de las diferencias sociales y económicas, Ser Piero y Catalina no llegaron a casarse. ¿Qué será de nuestro hijo? Lo llevaré conmigo en casa de mis padres, nada le faltará, jamás te olvidaré. El niño se crió en la finca de los Vinci, en las afueras de Florencia. Rodeado de mimos y atenciones prodigados por sus abuelos, un tío joven llamado Francesco y su padre. Francesco era un alegre joven amante de la naturaleza al que el chico adoraba. Fue su primer maestro y enseñó a Leonardo a observar la naturaleza, amarla y a copiarla. Fíjate bien, Leonardo. ¿No es una maravilla cómo está hecha esta flor? Los padres de Piero se apresuraron a que contrajera matrimonio con una muchacha de buena familia, Alviera Amadori. El pequeño Leonardo da Vinci se pasaba largas horas contemplando atentamente el cielo, las hojas y las flores. Ya para entonces era preso de su inmensa curiosidad y del amor a la naturaleza que lo caracterizarían hasta el final de sus días. Una ocasión siguiendo el recorrido de las hormigas en la tierra. ¡Qué interesante comunidad! Son fuertes, laboriosas, metódicas y un pontambina, ¡ay! Y sobre todo muy peligrosas, ¡ay! ¡Ay! Alviera Amadori supo brindarle al niño amor y cariño como si se hubiera tratado de su propio hijo. Listo, ta pomada te quitará los ardores. La educación de Leonardo fue muy superior a la de otros genios de la pintura como Miguel Ángel y Rafael. Estudió latín, griego y música, cantaba y tocaba el laúd de maravilla, matemático y gramática. Sin embargo, perdía rápidamente el interés por todo aquello que comenzaba con gran entusiasmo y en lo que realizaba excelentes progresos. Leonardo, hijo mío, dibujas con gran facilidad cualquier cosa o persona, logrando magníficos bocetos. Lo llevaré a Florencia. Estudiará arte. Para el pequeño fue difícil la despedida, sobre todo cuando tuvo que hacerlo de su tío Francesco.
No tomes nunca decisiones precipitadas, adiós. Ser Piro se dirigió al taller de Andrea del Verrocchio, quien por aquel tiempo era un artista consumado. Hemos llegado, hijo, pronto conocerás a quien te perfeccionará en las artes. Andrea era un hombre culto, su capacidad y su mente abierta al conocimiento le habían permitido el acceso a los secretos de la escultura y la orfebrería, era un buen pintor y conocía de música y de ingeniería. Realmente tiene talento el chico. Del Verrocchio con entusiasmo evidente se ofreció a tomarlo de aprendiz. Hasta pronto, Ser Piero. Adiós, papá. Ser Piero había enviudado y pronto contraería nuevas nupcias, esta vez con una joven de 16 años llamada Francesca Lanfredini. Leonardo sintió que lo abandonaba en manos de aquel maestro desconocido. En un principio, Leonardo se dedicó a las tareas habituales de los aprendices recién iniciados, tales como preparar pinturas, hacer un poco de dibujo y asear el taller. Por la buena calidad de sus trabajos, el taller de Andrea del Verrocchio era uno de los más apreciados y solicitados de Florencia, siendo el punto de partida para el desarrollo de los más variados talentos. Allí se iniciaron escultores tales como Francesco Simone, Francesco Rustici y Benedetto Buglioni. Pintores de talla de Perugino, Lorenzo de Credi, Botticini y Leonardo. Verrocchio le daría a Leonardo un sitio privilegiado entre sus otros discípulos, enseñándole los secretos de la fundición, la escultura en arcilla y bronce, los dibujos de drapeados de trajes, el estudio de la anatomía de desnudos, el estudio de la óptica y de la perspectiva. ¿Listo? Es bella en verdad. Cuando Da Vinci tenía 17 años, en diciembre de 1469 entraba en Florencia Lorenzo de Médicis, quien a la muerte de su hermano Piero el Gotoso, se convertía en jefe de la familia y de la ciudad a la edad de 20 años. Bravo. Abran paso. Leonardo da Vinci y Lorenzo de Médicis fueron presentados. El segundo también era llamado el Magnífico por ser máximo factotum de las artes de aquella época. La edad de oro que vivió Florencia fue bajo su mandato. La ciudad se convirtió en cuna de artistas en todas las manifestaciones de la cultura. Una ocasión, en 1473, cuando Leonardo intervenía en una obra de Verrocchio, el Bautismo de Cristo, pintaba un ángel y parte del paisaje de fondo estando con Lorenzo de Credi, su amigo más íntimo, sucedió que... Pásame el púrpura, Lorenzo. ¡Ey! ¿Creerías que el ángel que has pintado es más bello que el que pintó el maestro? No digas boberías, amigo. ¿Es cierto? Te felicito, Leonardo, me has superado. Oh, maestro, yo no. No volveré a pintar. Después de aquello, Leonardo empezó a dar muestras de un carácter enigmático y ni siquiera sus amigos más íntimos alcanzaban a comprenderlo. Por las noches, iba a la cámara mortuoria del Hospital de Santa María la Nueva. Examinaba por horas cada uno de los órganos intentando descubrir sus funciones. Dibujaba con tal precisión lo que minutos antes observara. El 9 de abril de 1476, casi en el cumpleaños de Leonardo, él y otros 4 muchachos florentinos comparecieron ante las autoridades. Un denunciante anónimo les acusó de haber llevado a cabo actos contrarios a la moral. ¿Qué hay de cierto? Fueron puestos en libertad, quizá porque se hallaba involucrado nada menos que un primo de Lorenzo de Médicis, el Magnífico. Así en 1476, Leonardo da Vinci dejó definitivamente el taller de Andrea del Verrocchio para dedicarse a trabajar por su cuenta. De hoy en adelante viviré en la soledad, solo de esa manera seré yo mismo. A este nuevo periodo pertenecen 2 obras inconclusas, San Jerónimo y la Adoración de los Magos. Comenzó a frecuentar los cenáculos de doctores hebreos, quienes lo iniciaron en la alquimia y la cábala. Con mucha atención, hijo mío. No pierdas detalle. Leonardo empezaba sus horas libres en visitar los palacios y las iglesias de Florencia para estudiar sus tesoros artísticos. En ocasiones caminaba el día entero siguiendo a personas bellas o grotescas estudiándolas. Acudió a hospitales para observar la agonía de los ancianos moribundos. Estaba presente en la ejecución de los condenados a la horca. ¿Qué haces, Da Vinci? Dibujo. Vaya entretenimiento tan extraño. ¿No tienes corazón?
Estudiaba la inocente avidez con que el niño toma el pecho de la madre. Iba a sitios en donde hermosas doncellas limpiaban su cuerpo en las frescas aguas del río. Ninguna ciencia apasionó tanto a Leonardo como la anatomía. Magníficas, estupendas. Demostró que nuestros músculos son como palancas y reveló que el ojo es un lente. Comprobó que el corazón funciona como una bomba hidráulica y demostró que el pulso está sincronizado con los latidos del corazón. Ludovico Sforza, el moro, duque de Milán, escribió a su amigo Lorenzo el Magnífico, le enviara un tañedor de lira. Organizaré un concurso, envíame tu representante. El Magnífico envió a Leonardo con el encargo de entregar a Ludovico Sforza un laúd de plata que Da Vinci mismo había hecho. Adiós, mi Florencia. Te llevaré en mi sangre por siempre. En 1482 Leonardo llegó a Milán, presentándose ante el tirano de Milán. El brutal, traicionero y astuto Ludovico Sforza comprendió que podía valerse de él al leer la carta de presentación. Vaya. Aparte de músico, eres un estuche de sorpresas. Aquí aseguras haber inventado un puente portátil, muy liviano y de gran utilidad para perseguir a un ejército enemigo. También dices haber ideado una bomba con la cual sería fácil a los sitiadores desaguar el foso de un castillo. Según parece, eres experto en grandes piezas de artillería. Y tienes proyectos un carro acorazado, capaz de moverse por su propio impulso, con el cual podríamos abrir paso. Al final de tu carta te ofreces para realizar una escultura en bronce, y así inmortalizar la memoria del príncipe Sforza, mi padre. Así es su señoría. Ludovico, que había visto las obras de Leonardo en Florencia, no titubeó un momento y lo contrató para realzar la estatua. ¿Presto? Instalen al maestro Leonardo da Vinci en una de las mejores habitaciones del palacio. Enseguida. Uno de los primeros trabajos para el moro fue el retrato de Cecilia Gallerani, la joven y bellísima amante del duque. Observo tu rostro como a través de un espejo, como a una imagen perdida y reencontrada. Leonardo mío, te amo. Al poco tiempo, Milán fue azotada por la peste, todos los días pasaba carruajes por las calles y los cocheros gritaban: Saquen a sus muertos. Saquen a sus muertos. Entre 1484 y 1485 la ciudad perdió la cantidad de 50.000 personas. Leonardo da Vinci se mantuvo ocupado como pintor, escultor, organizador de las fiestas en la corte, asesor técnico en los campos de la arquitectura, fortificaciones y asuntos militares. Cierta mañana. He decidido casarme. Leonardo prepara una gran recepción a la que será mi esposa Beatriz de Este. La joven Beatriz era una apasionada de la música. Da Vinci tocaba muy bien varios instrumentos. La simpatía entre ambos nació en su primer encuentro. Leonardo adquiría cada vez más una autoridad indiscutible dentro de la corte milanesa de Ludovico Sforza. La condición básica del saber es el ver, no ver en el sentido de mirar. El ojo es como la ventana del alma. En eso pensaba cuando, Salai, un niño desarrapado y tremendamente amigo de lo ajeno, trató de robarle. ¡Hey! ¡Chiquillo ladrón! El chico fue atrapado por las fuertes manos de Da Vinci. Te equivocaste conmigo. Déjeme auxilio. Lo llevó a vivir a su casa prometiéndole tratarlo como a un hijo. Tenía la belleza escondida tras la mugre. Le compraré ropa y le enseñaré a pintar. Y así, aquel muchachito del arroyo, huérfano, mentiroso y ladrón, se convirtió desde aquel momento en su hijo adoptivo y secretario. Cof, cof, cof. Éjale agua, Salai. Cuando Leonardo vio terminada su obra, la estatua ecuestre de Francisco Sforza, Beatriz de Este le dijo: Es majestuosa esa estatua de yeso. Ahora tenemos una deuda con los frailes de Santa María de las Gracias. Como órdenes, Madonna. Coloso de 8 metros de altura, cuya fundación en bronce jamás se llevó a cabo por haber usado el metal en fines bélicos al tener una invasión francesa. El artista puso manos a la obra que le indicara a Beatriz, una santa cena en la pared del refectorio del convento. De este quedara complacida con mi trabajo. Poco a poco la última cena fue cobrando forma y color. Uf, esa santa cena ya tardó demasiado para poder verla terminada.
Leonardo empleó un procedimiento parecido al óleo, por lo que años más tarde empezaría un lento e implacable proceso de autodestrucción. Su fórmula resultó todo un fracaso. Meses después, Son estupendas las fiestas que Ludovico que le hace a Beatriz. Opino lo mismo, pero no creerás que para ella, en su estado tan avanzado de gestación, puedo hacer peligroso. ¿Madonna? ¿Se siente mal? Un médico pronto. nada pudieron hacer por salvarle la vida. Oh, amada mía, muerta tú, mi gloria ha terminado. Corría el año de 1499 cuando Luis XVII, el rey francés, contaba con aliados en muchas ciudades italianas. El ataque a Milán no tardó en producirse. Ludovico se dio por vencido y regresó a su palacio. Leonardo, amigo mío. Voy a huir. No les daré gusto a los franceses de hacerme prisionero. Leonardo da Vinci y Salai partieron de Milán. Su estancia en la ciudad podía no resultarles demasiado segura. Irían a Venecia. Después de una breve estancia en Venecia y Mantua. Maestro, una mala noticia. Ludovico fue aprendido por los franceses cuando intentaba regresar a Milán. Oh Deus, esta misma tarde partiremos a Florencia. Aqui corremos peligro puesto que Mantua es aliada de Luis XII. Comenzaba una época triste para el artista, años de exilio itinerante que no tardarían en envejecerlo prematuramente. En 1500, llegó a Florencia, donde los Médicis habían dado libertad al fraile Savonarola de hacer y deshacer. Él odiaba la belleza, la antigüedad, los filósofos, los pintores. En todo veía lujos perjudiciales a la moral y mandó quemar verdaderas obras de arte. Una vez en su ciudad natal, los monjes de San Donato le encargaron una pintura para el altar mayor de la iglesia de la Anunciata, el Santa Ana, del cual solo terminó el cartón, que era un paso previo. El artista decidió abandonar la pintura, para dedicarse en forma exclusiva a las matemáticas. A principios 1502 apareció en Roma con un nuevo amo, el maquiavélico César Borgia, asesino e intrigante. Fue quien le ofreció realizar su sueño dorado, trabajar como ingeniero. César se casó con Carlota de Alba, hermana del rey de Navarra, defendió a la unidad de Italia. Al morir Alejandro VI, su estrella declinó, y perseguido por el Papa Julio II, se refugió en Navarra, muriendo en el asalto al castillo de Viana. Con la caída de César y no habiendo nadie interesado en proseguir con sus proyectos, frustrado y envejecido, Da Vinci se reintegró nuevamente a la vida de Florencia. Corría el año de 1502 y la ciudad estaba nuevamente en su apogeo. Soderini había sido nombrado gonfaloniero vitalicio y, apoyado por los Médicis, era el nuevo benefactor de las artes. Por las rivalidades entre Pisa y Florencia, Leonardo proyectó desviar el curso del Arno por medio de canales. Al mismo tiempo, Gonfaloniero Soderini, deseoso de honrar a Florencia con una obra de arte equiparable a la Última Cena, te presentó ante el artista. Este le encomendó inmortalizar sobre las paredes de la Signoria un momento culminante en la historia de la ciudad. Aquí tenéis ese adelanto, pues tu fama de no terminar los trabajos quizás se deba a eso. El ofrecimiento era tentador y Leonardo quería demostrar a los de su tierra de lo que era capaz. Acepto siempre y cuando pueda habitar en el claustro de Santa María Novella. Los ecos de la fama de Leonardo da Vinci llegaron a oídos de Miguel Ángel Buonarroti. Aquí inútiles. ¡Cuánta torpeza! Por toda la ciudad se comentaba, no hay nadie que no lo sepa. Va, creo que ha llegado la hora de conocer a ese genio. Miguel Ángel se presentó ante el gonfaloniero reclamando la otra pared de la sala della Signoria. Era 30 años más joven que Leonardo, insolente y vanidoso. Mi fresco garantizará el título del artista número 1 de Italia. Soderini no pudo menos que pensar en gloria externa doblemente garantizada por aquellos dos talentos máximos de la época, dejando sus obras una frente a la otra. Quedaré en la historia. La guerra entre los gigantes había comenzado. Los respectivos cartones serían terminados simultáneamente. Miguel Ángel había elegido como tema un episodio: la eterna lucha entre Pisa y Florencia.
Cuando Da Vinci se presentó a trasladar el cartón al muro, se enteró de lo de Buonarroti. ¿Por qué he de medirme con ese advenedizo? Sin embargo, Leonardo, que no tenía nada en contra del joven aquel, aceptó seguir con su obra. No importa, ambos debemos pintar una batalla sea pues, pero después de esto no le quedará más que irse de Florencia. Está rematadamente loco. Lo está, hermano. Le he oído decir que el secreto de la pintura está la geometría. No pintar si antes no la lleva a cabo una serie de cálculos matemáticos. Lo que tenía que ocurrir, ocurrió. El primer enfrentamiento de Leonardo y Miguel Ángel sucedió en una plaza pública. Hola, abuelo. Según dicen por ahí, los escultores te son antipáticos porque siempre andan sucios y con las manos llenas de callos. En cambio, los pintores como tú manejan el pincel con gracia femenina. ¿Es cierto? El joven artista no soportaba la belleza y elegancia de Da Vinci, el coro de administradores de que siempre estaba rodeado y el magnetismo de su extraordinaria personalidad. No sé a qué se deban tus valentonadas, pero voy a contestarte. Leonardo desde adolescente fue dueño de una fuerza y destreza física extraordinaria, era capaz de doblar una herradura de caballo con la mano derecha y él era zurdo. Así que una barra de acero con las dos manos fue cosa de niños. Ahora endereza esto con tus manos de macho, si puedes. Vamos a la I. Da Vinci, preocupado como siempre por las innovaciones técnicas, ensayó una nueva forma para las pinturas. Quitemos la madera, se me ha ocurrido algo. Intentaría acelerar el proceso del secado a base de fuego de carbón. Aquella técnica no dio resultado, sino todo lo contrario, destruyó la obra realizada. Maestro, vámonos de aquí, ya no tiene remedio. Oh, Salai, cuando crea haber aprendido a vivir, habré aprendido a morir. La indignación del gonfaloniero Soderini rebasaba los límites y le exigió restituir la suma adelantada. Esto es vergonzoso, pero he vendido a exigirles. No digas más, Soderini, mi secretario ya tiene instrucciones. Y por si aquello fuera poco, Giuliano da Vinci, su hermanastro, fue a darle una mala noticia en febrero de 1504. Nuestro padre está muy grave y su deseo es verte antes de partir. Sin pérdida de tiempo se dirigió a la casa paterna. Y muy pronto hallaba al lado de Ser Piero, que estaba a punto de morir. Padre, aquí estoy, yo soy Leonardo, ¿me escuchas? Perdóname, no supe ser un verdadero padre para ti. Hijo mío. Derrotado, dolido y víctima de la envidia de sus contemporáneos, se sumaron los ataques violentos de sus medios hermanos, quienes le negaron la parte de la herencia que la había dejado su padre. Entonces se dispuso a partir nuevamente. Esta vez, Charles de Amboise lo requería desde Milán. Acompañado por Salai llegó a esa ciudad en 1506, donde lo recibió con los brazos abiertos Charles de Amedice, gobernador de Milán. Soyesle bienvenu, maestro Leonardo. Le fue conferido el título de artista e ingeniero real. Soñaba como pocos mortales en la conquista del mundo por la ciencia. Para él los cielos no eran bastante altos ni los mares lo bastante profundo. Antes de intentar la conquista del aire, averiguó por qué las aves levantaban el vuelo en dirección del viento y muchas otras cosas relacionadas con sus alas, plumas, el peso, etc. El artista y genio, aparte de pintar, se había dedicado por las noches a armar unas alas de cuero cosido a un fuselaje. A pesar de sus cuidados por pasar desapercibido, fue descubierto. Con que aquí es donde pasan las noches. Sí, hijo mío, ya son muchos mis fracasos y pensé en que sería mejor guardarlos en secreto. ¿Acaso no confías en Salai, maestro? Desgraciadamente no has dado pruebas de ser un hombre responsable. Te veo pasar las horas bebiendo y jugando en las tabernas o saltar las ventanas persiguiendo por un marido celoso. Creo que poco has cambiado de aquel chiquillo ladrón al que un día recogí. Recuerda este pensamiento, Salai. Toda vida bien empleada es una larga vida. ¿Funciona ese aparato para volar? Olvídalo. Permíteme probarlo. Jamás.
Solo dime cómo funciona, maestro. Estás loco y yo también lo estaría de permitirte subir a ese armatoste. Mañana por la mañana realizaremos nuestra locura. ¡Viva! No tuvieron que esperar el amanecer, pues había luna llena y ambos se apresuraron a probar el invento. Si tuviera 10 años menos, te aseguro que yo mismo lo experimentaría. Tendré cuidado, maestro. Al pie de un precipicio le indicó cómo accionar el mecanismo para batir las alas. Se mató y yo tuve la culpa, oh Dios mío. Poco después. Salai. Hijo mío. ¿Estás bien? Cof, cof. Oh. Y así. Ay, muchacho, a punto has estado de matarte y mi invento destrozaste. ¿Qué haré contigo? La próxima lo lograremos, maestro. El caso es que Da Vinci abandonó, a raíz de aquel incidente, su idea de la máquina voladora. El hombre aún no está preparado para volar. Quizá esto se logre más adelante. Por aquellos días, Leonardo recibió el encargo de realizar un retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francisco de Giocondo, de Florencia. Es por esto que, del nombre de la mujer y el apellido del esposo, la conocemos por Mona Lisa o la Gioconda. El artista y genio ejecutó la obra más impactante, más popular, más copiada, en toda la historia del arte. Se dice que hubo un gran amor entre la modelo y el pintor, pues tal parece que, en ocasiones, el maestro soltaba sus pinceles para dedicar su tiempo en amar secretamente a la bellísima mujer. Verdad o fantasía, quizás es el secreto que esconde la sonrisa enigmática de la Mona Lisa. El artista estudió los movimientos de la tierra, las olas del mar y los ríos, pero hubo algo que lo atrajo más, la astronomía. Cambió la idea de que la Tierra no era el centro del universo, sino que se movía alrededor del Sol, describiendo una forma elíptica. Que las estrellas eran mundos remotos. Los escritos de Leonardo da Vinci eran a base de escritura espejo, a pesar que dominaba perfectamente la escritura normal, cierto día. Maestro, el viejo y belicoso Julio II, deseoso de echar a los franceses de Italia, ha organizado una liga santa con España, Inglaterra y Venecia. En 1512, cerca de Rávena, tuvo lugar el terrible encuentro entre los aliados del Papa Julio II y los del ejército francés. Ahí, ese es nada menos que el joven cardenal Giovanni de Médicis. Atrapémoslo. Trae puesto el hábito sacerdotal. Giovanni fue capturado y la batalla la ganaron los franceses. El Papa Julio II pidió ayuda a los suizos. Llegaron 20.000 soldados al mando del obispo de Sion. En tanto, el genio pintor se preocupaba por los resultados de aquella cruenta guerra. ¿Cuándo terminarán esas diferencias? En Navidad de 1512, Maximiliano Sforza, segundo hijo de aquel Ludovico el Moro, entró triunfante en Milán por Puerta Ticinese. ¡Viva nuestro príncipe! ¡Bravo por Maximiliano! Nuevamente pensó Da Vinci que había llegado la hora de partir. ¿A dónde iremos ahora, maestro? A Roma, siempre hay quien me reclame desde alguna otra ciudad, Salai. Los Médicis han retomado posiciones importantes. Ya en la ciudad eterna, en 1513. ¿Qué piensas del trabajo realizado por tu rival en esta capilla Sixtina, maestro? Magnífico. Extraordinario. Y no lo llames mi rival, Salai. Miguel Ángel Buonarroti ha demostrado su talento.
Además, es ridículo que a mi edad pueda tener rivalidad. Perdón. Julián de Médicis, el nuevo gonfaloniero de la iglesia y apodado el Magnífico, se convirtió en el verdadero protector y amigo inseparable de Leonardo. Preparen unas habitaciones especiales e incluso un laboratorio para el maestro da Vinci. En el transcurso de un viaje, Julián enfermó y falleció poco tiempo después, en 1516. Leonardo quedó otra vez sin protección en un ambiente donde era incomprendido. Francisco I, estando en Babilonia, conoció a Leonardo y le pidió aceptar ir con él a Francia. Las guerras habían terminado. Majestad, no lo penséis tanto, maestro. En Amboise serás bien recibido como el genio que eres. El artista le consiguió a aquella villa del centro de Francia en donde pasó gratamente los últimos años de su vida. Leonardo asesoró a Sala y sus pinturas y al paso de los años alcanzaría solo un pequeño renombre. Eso es, hijo, trabaja, el genio no se improvisa. La salud de Da Vinci preocupó al rey Francisco I y sus visitas eran frecuentes. ¿Cómo amaneciste hoy, maestro? Cada vez más viejo y cansado, su majestad. Sus manos se le paralizaron, perdieron fuerza y él se fue apagando. No fue la vejez en sí lo que acabó con el genio, sino el impedimento para poder seguir plasmando su fantasía. Cierta ocasión cuando el sol se escondía tras las montañas. Salai. ¿Qué sucede? ¿Por qué se oscureció de pronto? Trae una vela, está muy oscuro. ¿Oscuro, maestro? Pero si todavía... El 2 de mayo de 1519 Leonardo da Vinci murió en su villa de Clox, en Amboise, Francia. Tal vez su último recuerdo fue para aquel tío Francesco, quien fue su primer maestro al enseñarle a leer en las páginas de un único libro, la naturaleza. Tal vez la muerte también le sonreía, como la Mona Lisa cuando llegó en su busca. Leonardo miró su vida en retrospectiva y la encontró como un cúmulo de interminables fracasos. Increíblemente autocrítica de un genio. La corte del rey Francisco I y él principalmente sintieron la muerte de Leonardo da Vinci. Sin familia a quien heredar, todos sus bienes fueron para Salai, su secretario e hijo. Aquel rapazuelo que tanto había amado y que, como el artista le había predicho, acabó muriendo asesinado por un marido celoso. Fin.